defensores de las Huacas, por ejemplo, de Huanchihuaylas, entre otros. Ya está con nosotros doctor Juan de la Piedra. Buenas tardes, gracias por compartir este enlace telefónico con el programa de Hágase Justicia aquí en Telestar, Canal 3. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, qué gusto saludarlo a usted y a su audiencia. Claro, le estábamos extrañando, doctor, porque, verdad, usted está empeñado, está en conexión de defender el patrimonio cultural de la nación, no solamente en el distrito de Ate, ¿no?, sino a nivel nacional, teniendo en cuenta que hay temas muy importantes, las autoridades se descuidan de este patrimonio. Doctor, fundamentalmente, ¿cuál es tu opinión respecto, pues, a este último caso que ocurrió en Cuelap, teniendo en cuenta que es un patrimonio también cultural de la nación y se ha visto, pues, se ha visto que el descuido de las autoridades ha permitido que suceda esta desgracia que hoy seguramente va a ser imposible repararlo o remediar? ¿Cuál es su concepto respecto a todo ello, doctor Juan de la Piedra? Muchas gracias por la pregunta, muy importante para nuestra audiencia, para el público, para el patrimonio cultural de la nación, que no es solamente para admirarlo, que no solamente para verlo y decir qué bonito hicieron los pre-incas o los incas, es porque también representa lo que hoy se denomina la economía cultural. Cada centro arqueológico en nuestro país genera empleo, genera turismo, genera guías de turistas que llevan un pancito a su casa, genera artesanos, restaurantes, líneas aéreas que empiezan a tener más fluidez de turistas, en fin. Un patrimonio cultural representa una base para el desarrollo del país. Países como México, como España, tienen millones de visitantes en turismo. Nosotros no alcanzamos las cifras que ellos tienen porque no le damos la importancia de vida. Nos enfocamos más en temas energéticos, en temas mineros, que no hay que descuidar. Pero el tema turístico, el tema de patrimonio cultural, siendo el Perú único en su naturaleza, con más de 100.000 sitios turísticos a nivel nacional, más de 100.000, imagínense eso, lo que significa para nuestra economía, significa un desarrollo pleno en cualquier rincón de la nación, y no le damos la debida atención. No hay educación en los colegios a los niños para apreciar nuestra cultura, para identificarse con nuestra herencia. Estamos perdiendo nuestra identidad, y eso porque no le damos el valor verdadero que tiene nuestra cultura, y no solamente, como le digo, para admirarla, para verla como algo maravilloso. Científicos, físicos, químicos se quedan sorprendidos como en el Perú, señoras y señores, en el Perú, antes que los europeos, ya teníamos resueltos problemas impresionantes en hidrología, en mecánica y en muchos otros aspectos, incluso la electricidad ya la conocía el mundo pre-inca, el mundo inca. Entonces, no tenemos por qué enterarnos de estas verdaderas noticias que son halagadoras para nuestros ancestros y quedarnos con simplemente esa idea. Esto va a servir, como por ejemplo se ha descubierto en Caral por la doctora Ruth Chadi, conocimientos antisísmicos que han sido estudiados, han sido analizados y se los han llevado todos esos estudios al Japón, porque Japón es un país altamente sísmico y ya lo están aplicando. Y nosotros estamos en la luna. ¿Me explico? Entonces, no encontramos aún los peruanos el verdadero sentido de lo que significa nuestro patrimonio cultural. No es solamente para verlo y decir qué lindo, es para estudiarlo, para investigarlo, para aportar al presente soluciones al cambio climático, soluciones a los terremotos, a los sismos. En fin, hay muchas soluciones que ya en el pasado se han dado y se han perdido en estos últimos 500 años que vino la conquista. Entonces, hay que rescatar esa visión, ese valor que tiene nuestro patrimonio cultural. No es un juego, es una realidad que no solamente nos va a dar dinero para llevar a nuestro hogar aplicando
aplicándolo en el turismo, aplicándolo en los restaurantes, o en artesanías, con agencias de viaje, o líneas aéreas, o transporte terrestre para los circuitos turísticos, sino también para aprender cómo nuestros antepasados ya habían resuelto problemas de la humanidad y que lo hemos olvidado y que están ahí en cada huaca. Cada huaca es un libro que tiene información muy valiosa, no solamente para los peruanos, es para el mundo. Y los estamos perdiendo esa información por el descuido de las autoridades, por el desprecio de algunas entidades gubernamentales a lo nuestro, a lo propio, a nuestro, y por ignorancia, básicamente por falta de educación. Entonces, lo que tenemos que hacer es llamar la atención, porque el caso de Puebla es un caso, o sea, no es el único. Tenemos el Sahuamán invadido, ¿no?, con juicios en pleno siglo XXI. Machu Picchu, igualmente, no se sabe de quién es Machu Picchu. Hay una familia que dice que todo el territorio les pertenece y están en un proceso judicial en pleno siglo XXI. O sea, hemos descuidado tremendamente nuestra riqueza, nuestra riqueza cultural, seguimos como en la época de colonia, despreciando al indígena, despreciando lo nativo, despreciando lo original de este país que ha sido maravilloso, el Tamontinsuyo, los pre-incas, con conocimientos verdaderamente sorprendentes para los científicos de hoy día, del presente, que no se explican cómo podían resolver problemas climáticos, problemas físicos, problemas hidráulicos, de agricultura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, solamente en Cusco, para decir esa capital, digamos, histórica de nuestro país, de acuerdo a la Constitución. Ahora, doctor, entonces... 2 millones de hectáreas de andenes, 2 millones de hectáreas de andenes, se están destruyendo. Si esos son campos de cultivo, ¿para qué? Para alimentar al pueblo. Para eso se hicieron. No se hicieron para verlos y decir qué bonitos. Se hicieron para que sea la alimentación del pueblo. Y no lo estamos utilizando. Se desprecian, se destruyen, se hacen viviendas encima, los invasores. Entonces, doctor, quiere decir la poca importancia del gobierno o de las actuales autoridades de cultura, en este caso ministerio, de darle la poca importancia al patrimonio cultural de la nación, ha permitido tal vez que cause este desastre aquí en Cuelap, allá en Chachapoyas, ¿no? Y ahora, ¿cómo remediar y a quién responsabilizar todo ello, doctor? Bueno, esto viene de décadas atrás, ¿no? El patrimonio cultural del país, hay que ser honesto, se viene destruyendo hace 500 años y todavía tenemos mucho por rescatar. Y si bien es cierto, podemos ahora señalar al Ministerio de Cultura por su capacidad para poder controlar, digamos, la simple conservación de un sitio arqueológico, porque no tiene recursos, esa es la palabra, ¿no? La frase mágica es, no hay recursos, no hay dinero para eso, pero a la hora que empezamos a ver la página web de la Contraloría República y vemos que la misma Contraloría nos dice que se han robado más de 300.000 millones de dólares en los últimos 40 años, ¿no? Que la refinería de Talara hay 100 millones de dólares que no se sabe dónde están. Y si recordamos el caso Odebrecht, miles de millones de dólares. O sea, para eso sí hay dinero, para eso sí tienen dinero, pero no hay dinero para algo tan importante como es el desarrollo de la economía cultural en base a nuestros restos y vestigios arqueológicos, que va a dar mucho empleo, que va a generar economía cultural. Entonces, no echemos culpas, porque todos de alguna manera somos culpables, pero indudablemente tiene que haber un cambio de timón en la visión del desarrollo del país, considerando nuestro patrimonio cultural. Nuestro patrimonio cultural puede convertirse en el eje del desarrollo del país. Y lo vemos en otros países, como viven del turismo. No necesitan más. El turismo le da de sobra para vivir. Nosotros tenemos, como país único en el planeta, más de 100.000 sitios arqueológicos que nos pueden resolver el problema económico. No solamente la minería, no solamente la pesca, también tenemos cultura a raudales para compartir en el mundo.
Lamentable entonces que este gobierno no se preocupa en fomentar la cultura, que en otros países justamente eso es el boom de su economía y se mantiene, se sostiene y crecen a través de la economía de llevar cultura a todo el mundo. Doctor, qué poca visión tienen entonces las autoridades aquí en el Perú. Y con el respeto que se merecen esos países que tienen cierta arqueología, no se pueden comparar con lo que tiene el Perú. Es incomparable. El Perú tiene cosas sumamente asombrosas. De ejemplo, para no solamente la belleza, la arquitectura, la admiración, como vuelvo a repetir, sino también el conocimiento tecnológico que se tenía de los preincas y los incas, conocimiento que es vigente claro. Al día de hoy. Esto está configurado en la doctor, ¿usted comparte con esta visión o con esta opinión de que en el Perú hay cultura natural, hay cultura ancestral, a comparación con que otros países hacen culturas artificiales y que es una atracción a nivel mundial? O sea, la diferencia que hay, ¿no? Teniendo aquí todo, no lo sabemos o aprovechar, ¿no? No lo sabemos sacar adelante, doctor. Como decía el famoso genio Raimondi, somos mendigos sentados en un banco de oro. No nos damos cuenta. Es verdad. Sentados en la riqueza. Claro, mientras otros países nos tienen ahí engañados con culturas artificiales, ¿no? Porque ellos crean una cultura artificial, ¿no? Y a la final acá tenemos lo natural, por ejemplo, y no lo impulsamos, ¿no? Para que esto se extienda, ¿no? Y sea algo que genere bastante ingreso económico aquí en el Perú, doctor. Qué pena, lamentable este tema. Con toda esa pena tenemos que seguir adelante y no queda otra que esto se levante y la gente no queda otra de seguir luchando como el caso tuyo, que estás luchando justamente para eso. Sí, tenemos que luchar. A pesar de todas las adversidades, tenemos que lograr que se declare en emergencia nuestro patrimonio cultural por unos 10 o 15 años, con planes de desarrollo para poder impulsar desde una perspectiva moderna la economía cultural que necesita el país. Qué bien, doctor, le agradezco su participación aquí en el programa. Me voy contigo a una pausa comercial